El relato de Cartago es el de una civilización que alcanzó la grandeza y la tragedia en igual medida. Desde su fundación hasta su brutal aniquilación en el 146 a.C., su historia estuvo marcada por la lucha, la resistencia y la búsqueda incesante de un poder que nunca llegó a saciarse del todo. Durante siglos, Cartago y Roma, el otro gran imperio de la antigüedad clásica, jugaron una partida de ajedrez a escala global. Luchaban por el control del Mediterráneo. Tras más de un siglo de conflictos, Roma decidió hacer desaparecer a su rival para siempre. Asedió la ciudad, la redujo a cenizas y, según la leyenda, esparció sal sobre sus tierras para que nada en ella volviera a crecer. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Ah, y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Fundada por colonos fenicios en el siglo IX a.C., Cartago se convirtió en una de las ciudades más ricas y poderosas del Mediterráneo. Ubicada en la actual Túnez, su posición estratégica le permitió dominar las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Expandió su influencia por el norte de África, Sicilia, Cerdeña, las Baleares y el sur de la península ibérica. A diferencia de Roma, Cartago no contaba con un ejército permanente, sino que reunía mercenarios de diversas regiones como íberos, galos, libios o griegos. Cartago y Roma fueron en sus inicios aliados circunstanciales. Sin embargo, conforme ambas potencias expandieron sus intereses en el Mediterráneo occidental, el choque se hizo inevitable. Dio lugar a las llamadas Guerras Púnicas, que los enfrentaría durante más de un siglo, y el escenario inicial de su rivalidad fue Sicilia. Debemos tener en cuenta que la ubicación de la isla en el centro del Mediterráneo la convirtió en un punto clave para el control de las rutas comerciales entre Europa, África y Oriente. Además, su fértil territorio aseguraba el suministro de grano, un recurso esencial para alimentar a los ejércitos y a la propia población. La Primera Guerra Púnica, primer gran conflicto, estalló en el 264 a.C., cuando Roma intervino en un enfrentamiento entre griegos y cartagineses, precisamente en Sicilia. Aunque Roma no contaba con un gran bagaje naval, desarrolló una poderosa flota e introdujo elementos estratégicos como el Corbus, una pasarela con garfios que permitía abordar las naves enemigas para combatir cuerpo a cuerpo. Tras más de 2 décadas de lucha, Cartago fue derrotada en la batalla de las Islas Egadas o Ágatas en el 241 a.C. y tuvo que renunciar a Sicilia y también a su dominio marítimo en la región, además de pagar una enorme indemnización. Fue vista como una verdadera humillación, pero no fue suficiente para destruirla. Mientras tanto, los cartagineses reforzaron su poder y presencia en Hispania bajo el mando de la familia Bárcida. Aníbal Barca, hijo del general Amílcar, se convirtió en el mayor enemigo de Roma. En el año 218 a.C., en lugar de atacar directamente desde África, Aníbal decidió lanzar una audaz ofensiva contra Roma, cruzando los Alpes con un ejército de 50.000 soldados y 37 elefantes. Se iniciaba así la Segunda Guerra Púnica. Durante más de una década, Aníbal devastó Italia y obtuvo victorias legendarias, como la de la batalla de Cannas, en el 216, en la que aniquiló a un ejército romano superior en número. Sin embargo, no recibió refuerzos de Cartago y eso, sumado al desgaste prolongado, hizo que Roma recuperara terreno. Publio Cornelio Escipión, general romano, decidió llevar la guerra de Hispania a África, forzando a Aníbal Barca a regresar a Cartago. Y así, en la batalla de Zama, en el año 202 a.C., Aníbal fue derrotado. Cartago pidió la paz y se vio obligada a aceptar un tratado humillante. Se desmanteló su ejército, se le obligó a entregar su flota y a pagar tributos a Roma durante 50 años. Sin embargo, Cartago se recuperó económicamente tras esa Segunda Guerra Púnica y ese conato de resurgimiento preocupó en Roma. Con el pretexto de haber violado el tratado, los romanos volvieron a atacar Cartago en el año 149 a.C., iniciando la Tercera Guerra Púnica. Los romanos buscaban la destrucción total de la ciudad, pero la resistencia se volvió feroz. Así, bajo el mando de Escipión Emiliano, Roma asedió Cartago durante 3 largos años. Finalmente, en el año 146 a.C., los romanos lograron abrir brecha en las murallas y tomar la mítica ciudad de Cartago. La lucha acabó con miles de ciudadanos muertos en combate y otros tantos que prefirieron suicidarse antes que rendirse y entregarse para ser esclavos. Cartago fue borrada del mapa. Los romanos incendiaron la ciudad durante 17 días. Destruyeron sus edificios y, en efecto, vendieron a los supervivientes como esclavos.
Según algunas fuentes de la época, aunque no verificadas por la arqueología, se esparció sal en el suelo para impedir su reconstrucción. Cartago quedó en ruinas durante más de un siglo, hasta que Julio César planeó fundar allí una nueva colonia romana. Fue finalmente reconstruida bajo Augusto y se convirtió en Cartago Romana, una de las ciudades más prósperas del imperio. Fue un centro cristiano destacado hasta su caída en manos de los vándalos en el siglo V después de Cristo. Fue destruida finalmente por los árabes en el siglo VII. Así de misericordia es la historia con sus grandes glorias. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.